Cool FM presenta The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Hola a todos y bienvenidos a otro programa de The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Soy su host Mónica Gronchi y hoy les tengo un show de terror. Pues estaremos hablando de Must Watch Horror Movies para esta cuarentena, las películas de terror que tienes que ver durante la cuarentena. Estaremos hablando de películas como The Shining, Doctor Sleep, It and It Chapter 2 y la trilogía de The Conjuring. Yo soy una super horror movie fan. Me encantan las películas de terror, me encanta el suspenso y la verdad es que siempre disfruto los jump scares en el cine o en la casa, verla con un grupo de amigos, con popcorn, M&M's y todo eso. Me encanta la experiencia. Pero también tengo que admitir que soy de las personas que se quedan con la película en la mente después de verlas y que igual quedo con el miedo después de verla. Tanto así que a veces tengo que poner algo de risa como Friends o Seinfeld antes de dormirme para poder dejar de pensar en eso. O también tengo que aplicar tácticas como imaginarme cómo fue el proceso de grabar la película y como que recordarme que todos son actores con maquillaje, o sea, todo eso. Bueno, a los que no les gustan las películas de terror pensarán que soy masoquista, pero bueno, pues sí, porque cada vez que se da la oportunidad yo viajo a Orlando en el mes de octubre y voy a los Halloween Horror Nights, que es un evento del parque de Universal Studios, donde el parque se transforma en un parque de horror y hay un montón de casas embrujadas con temas de películas famosas y también tienen lo que se le llama scare zones, o sea, tú puedes estar caminando por el parque y de la nada, boom, un zombie. O sea, todas esas cosas me encantan, me da miedo, pero igual ahí estoy siempre que se pueda. Fui el año pasado y fue increíble, una experiencia que les recomiendo cuando se pueda viajar y se pueda ir. Halloween Horror Nights. Bueno, si eres un horror movie fan como yo, este es un especial para ti. Y si eres de los que no le gustan las pelis de terror, igual quédate en sintonía porque tengo datos curiosos sobre todas estas películas y a lo mejor se animan a verlas. Síguenos en Instagram @The Quarantine Club Cool FM. Estamos de vuelta con The Quarantine Club Horror Special, pues estaremos hablando de Must Watch Horror Movies para esta cuarentena. La primera película de la que estaremos hablando es por el Master of Horror Stephen King. Vamos a estar hablando de The Shining, dirigida por Stanley Kubrick. El libro de The Shining fue escrito por Stephen King y salió en 1977 y fue released como un film, como una película 3 años después, en 1980, con el cast de Jack Nicholson y Shelley Duvall como Jack and Wendy Torrance y Danny Lloyd como Danny Torrance. The Shining toma lugar en el hotel ficticio súper famoso The Overlook Hotel en Colorado. Y Jack Torrance, el papel de Jack Nicholson, es contratado para cuidar el hotel durante la temporada de invierno cuando no hay huéspedes. Y bueno, la película se trata de cómo el hotel está embrujado y lleno de espíritus y cómo estos afectan la salud mental de Jack Torrance y cómo how he spirals into craziness y trata de matar a su propia familia. Primer dato curioso. No sé si ustedes saben de dónde nació la idea de The Shining. Bueno, en 1974, Stephen King estaba escribiendo una novela que en aquel entonces estaba titulada Dark Shine y estaba teniendo problemas con el plot, con la historia, porque tenía eventos en el libro que estaban pasando en un parque de diversiones y como que él decía que ese setting, ese lugar no era apropiado para la historia. La cosa es que él y su esposa Tabitha se van a un hotel en Colorado y el hotel, que se llama The Stanley Hotel, estaba a unos cuantos días de cerrar por la temporada de invierno, ya que ellos
no operaban durante la temporada de invierno. Después de hacer su check-in en el Stanley Hotel y la esposa de Stephen King fue a dormir, Stephen King dice que se quedó caminando por los pasillos, fue al bar del hotel y habló con el bartender y pues se quedó como explorando este peculiar hotel y luego volvió a su cuarto, el número 217. Los fans de la película sabrán la importancia de este número. Y bueno, él dice que esta locación, este hotel, hizo que su imaginación fuera como, wow, ok, lo tengo. Dice que él también fue al baño y que había una cortina rosada igualita a la de la película. Y dice que cuando él abrió y ve la bañera, se pregunta como que, ¿qué pasa si alguien se murió aquí? Y en ese momento él sabía que él había encontrado la historia y la locación de su nueva novela que luego tituló The Shining. Quiero que sepan que el Stanley Hotel todavía existe hoy en día, ya no cierran para las temporadas de invierno y estiman que por lo menos la mitad de los visitantes de The Stanley Hotel anualmente solo asisten por ser fans de The Shining. El hotel hasta remodeló su bar para que se parezca al de la película de Kubrick y también diseñaron un maze o un laberinto enfrente del hotel para honrar al de la película. The Shining es considerada como un horror classic en el mundo del cine, aunque su release original tuvo mixed reviews. Hay gente que le gustó mucho y hubo gente que la odió, incluyendo Stephen King. Exactamente, el mismo autor de la novela no fue fan de la película de Kubrick y no estuvo a gusto con la producción, pues la película también hizo muchos cambios y no terminaba como la novela. Y esto no lo estoy especulando, es public knowledge, conocimiento público que Stephen King no gustó de esa película, por decirlo así. En lo personal, creo que The Shining entiendo por qué es considerado un horror movie classic, pero cuando trato de convencer a mis amigas o a mi hermana que odian las películas de miedo, les digo que la tienen que ver porque esta película la considero que es más suspenso y las situaciones sí son wow, o sea, de terror, pero la misma película es suspenso y las imágenes y todo lo visual, la verdad es que fue súper bien manejado y la verdad es que si eres fan de la película o la has visto, si te ponen una foto del set, tú sabes que ese es el Overlook Hotel y que esos son los pasillos por los cuales Jack Nicholson corre con un hacha atrás de su hijo. O la famosa escena del niño Danny en su triciclo yendo por los corredores y pasillos del hotel. Así que esta es mi manera de alentar a los que están escuchando que no son fan de los horror movies de mírenla y les digo por qué es super worth it verla. Porque después de 36 años de publicar su libro, en el 2013 Stephen King saca Doctor Sleep, la secuela de The Shining, y esta se convierte en un New York Times bestseller. Stephen King siempre dijo que él tenía que terminar esta historia. Él quería darle un follow-up al character de Danny, el niño, porque él quería investigar y explorar los efectos de un trauma tan grande como el que a él había vivido en la primera película. Entonces el libro de Doctor Sleep picks up del primer libro, justo después que pasa todo el incidente de el hotel, y luego va saltando capítulos de la vida de Danny Torrance como un adulto y que él se ha convertido en un alcohólico, tratando de bloquear lo que es el Shine. Hablemos de The Shine un momento. The Shine, y por eso se llama The Shining, es la habilidad que tiene el hijo de Jack Torrance, Danny Torrance, que es como una habilidad, no quiero decir medium, pero de esta gente que tiene como un sexto sentido, o que siente presencias, o que ven un poquito más allá. Entonces Danny siempre fue poseedor de esto, y por eso él puede ver a los espíritus en el hotel, y por eso durante toda su vida en Doctor Sleep él es haunted
por los espíritus del Overlook Hotel. Entonces él se convierte en alcohólico para bloquear este shine. Entonces la trama de Dr. Sleep, además de ser de la vida de Danny, es también sobre un grupo a los que se les llama The True Knot, que son como si fueran unos casi que vampiros de The Shine. O sea, ellos se alimentan de personas que poseen The Shining, ¿no? Entonces ellos se alimentan de lo que ellos llaman steam. O sea que cuando matan a una persona o a un niño poseedor de The Shine, entre más grite, y suena horrible, entre más grite y más sufra la persona o el niño que estén matando, más ellos se pueden alimentar y se vuelven mucho más fuertes. Este libro es buenísimo. Este libro tiene como 400 y algo de páginas y yo me lo leí como en una semana. Es súper bueno. Pero bueno, el año pasado, 2019, sale la película Dr. Sleep, dirigida por Mike Flanagan, otro director que es buenísimo en todo lo que es horror. Él también es conocido por adaptar otras novelas de Stephen King como Gerald's Game, y fue el director de The Haunting of Hill House en Netflix, que fue muy popular hace como 3 años, hace como 3 años, 2 años. Entonces lo que hace Flanagan es que sabemos que la historia es de Danny Torrance y de este grupo que se llama The True Knot. Obviamente ellos se encuentran con Danny Torrance por otro personaje que se llama Abra, que es una niña que posee The Shine. No les quiero contar todo el plot de la película, pero quiero contarles un poquito de cómo fue recibida por Stephen King y cómo lograron este recibimiento. Mike Flanagan vio The Shining de Kubrick cuando estaba muy pequeño y ya sabemos que él es un super fan de Stephen King. Él siempre había querido adaptar sus novelas a películas y él lo fue haciendo, y bueno, apenas sale Dr. Sleep y él se lee el libro, él dice, wow, yo tengo que hacer esta película. Él sabía y respetaba que a Stephen King no le había gustado la versión de Kubrick. Pero entonces lo que Mike Flanagan hace es que agarra este mundo que Stanley Kubrick creó y modifica la historia con la historia original de Stephen King y arma un final mejor que el de ambos libros, como que los combina. Y wow, pueden creer que Stephen King en una entrevista con Mike Flanagan dice que era una de sus adaptaciones favoritas de sus libros y le encantaba cómo él había podido satisfacer a los fans de Kubrick y a los fans del libro. Esta película está full recomendada. El cast es Ewan McGregor como Danny Torrance, Danny Lloyd, que fue el original Danny Torrance en The Shining, hace un cameo en la película, y la villana Rose the Hat es nada más y nada menos que Rebecca Ferguson, una super actriz y una de mis favoritas. Les recomiendo esta película 100%. Si son fans de The Shining, wow, van a tener un momento de todos igualito, cómo recrearon el mismo set, cómo consiguieron personas que se parecían a los personajes de la primera película, todo el nivel de detalle, porque al final de Dr. Sleep volvemos al Overlook Hotel y todo es igualito. O sea, se las recomiendo 100%. Y si van a verla, véanse The Shining antes, después vean Dr. Sleep, hagan de esto una maratón y toda una experiencia. Antes de hablar de nuestra próxima película, también de Stephen King, It. Sé parte del Quarantine Club. Escríbeme cómo te entretienes en casa a mi Instagram @monicagronchi o a nuestro WhatsApp 6301-2810. Estamos de vuelta con nuestro Horror Special. Acabamos de hablar de The Shining y su secuela Dr. Sleep. Y ahora vamos a hablar de It, Chapter 1 y Chapter 2. Vamos a hablar de las películas del 2017 y 2019 dirigidas por Andy Muschietti, basadas en el libro de Stephen King del mismo nombre, que salió en 1986. En 1990 salió una adaptación de It como una miniserie y el payaso era interpretado por el actor Tim Curry. Me parece que definitivamente el payaso que más miedo da es de
las nuevas adaptaciones se la tengo que dar a Bill Skarsgård, que es el actor quien interpreta a Pennywise the Clown. Un fun fact de Pennywise es que para este remake o esta nueva adaptación en el 2017, Warner Brothers se tomó casi una década tratando de hacer este remake y audicionaron a 160 actores para interpretar a Pennywise, y el papel luego le quedó a Bill Skarsgård. Y a Bill Skarsgård le tomaba 3 horas en maquillaje para poder convertirse en Pennywise the Clown. Bueno, para esos oyentes que no han visto la película, no tienen idea de qué se trata It cuenta la historia de un grupo de 7 niños a los que se le conoce como los losers o los perdedores, que son aterrorizados por un malvado monstruo al que llaman It, o en español, eso. It es capaz de cambiar de forma y se alimenta del terror que produce en sus víctimas. O sea que se llama It porque todas las personas le tenemos miedo a algo diferente. Entonces este monstruo se transforma en lo que tú más le tienes miedo. Y creo que por ese hecho es que la película, la verdad, es una película de terror más que de suspenso. En especial, estas películas de 2017 y 2019 tiene imágenes que son disturbing y perturbadoras, o sea que... Y tiene muchos jump scares, eso sí me pareció. O sea, esta película, la verdad, y el trabajo de los actores es increíble. Súper recomendada. Quiero contarles que It Chapter 1, la del 2017, se convirtió en el highest grossing horror film ever. O sea, la película de horror más taquillera en la historia del cine. Un fun fact de It es cómo nace la historia. Stephen King se inspiró en un cuento de hadas noruego que se llama The Three Billy Goats Gruff, que es un clásico en Noruega sobre 3 cabras que tratan de combatir a un troll en un puente. O sea, ellas quieren pasar por el puente, pero tienen que combatir al troll. O sea, esto suena súper lejos de lo que es la novela de Stephen King, que tiene 1000 páginas, y también suena súper lejos de lo que nosotros conocemos como It. Pero bueno, Stephen King dijo que esa fue su inspiración principal y que él expandió lo que era el puente para abarcar una ciudad entera, la que conocemos como Derry en la película, y el troll lo transformó a una entidad demoníaca conocida como It o eso. Y bueno, las cabras vendrían siendo los niños. Stephen King dijo que él decidió que el puente podría ser la ciudad y que hay abajo de un puente. Y él dice, ¿qué hay abajo de una ciudad? Túneles y alcantarillas. Y él dijo que ahí dio con cómo integrar al troll en su historia. ¿Dónde vivía el troll? It vivía en las alcantarillas. Otro fun fact es que a Stephen King le demoró escribir It 4 años. Y también es su segunda novela más larga, 1138 páginas. El libro de It pesa 4 libras. No les puedo explicar a cuánta gente yo he visto en el subway de Nueva York leyendo It. La verdad es que nunca me animé a meterlo ni en mi cartera ni en mi bolsa, porque eso es como meter un bloque y cargar un bloque por toda la ciudad de Nueva York, como que no. Pero bueno, que sea largo no quita que es un gran libro, y estas dos son tremendas películas de terror, 100% recomendadas. Creo que el mejor aspecto de It, ya hablando de las películas, fue el cast de los losers, del grupo de los niños que todos tienen entre 13 y 15 años, porque lo hicieron tan bien que para la segunda película, a la hora de castear a sus versiones grandes, a los niños les preguntaron a los actores quiénes ellos querían que los interpretara a ellos como más grandes, porque ya sabemos que It siempre vuelve después de 27 años.
entonces ya están los niños más grandes y bueno, los niños lo hicieron tan bien que castean actores que se parecen a ellos y le tocó actores del peso de James McAvoy, Jessica Chastain, birrearse la película de It Chapter 1, observar a los niños y casi que imitar todo lo que estos niños interpretaron en la primera película. Creo que ha sido una de las películas que mejor ha dealt con esto de tener un personaje a una edad y un personaje, el mismo personaje años y años después. La verdad es que tú sí te creías que ellos eran los mismos. En It revisitamos esto que tiene Stephen King, que la razón por escribir Doctor Sleep, como mencioné anteriormente, era para revisitar al personaje de Danny Torrance y el trauma de su infancia y qué había ocasionado este trauma. Y en It Chapter 2 vemos que hacen lo mismo, que después de 27 años revisitamos a los mismos personajes y vemos cómo ellos han sido afectados por el trauma que vivieron en la niñez con Pennywise the Clown o It. En lo personal, creo que It es una película de miedo, de horror, es peor que The Shining y peor que Doctor Sleep en niveles de terror. Así que si estás empezando, comienza con The Shining y con Doctor Sleep. Y ya cuando te sientas listo, entonces mira It 1 e It 2. Antes de pasar a nuestras próximas películas, quiero contar una anécdota de It. Mi hermanita tiene 2 años y ella sabe manejar el iPad perfectamente. Pero ustedes saben que YouTube ahora tiene comerciales o tiene ads que no puedes quitar y tienes que verlo antes de ver el video que tú quieres. Bueno, obviamente esta película, que fue la más taquillera, la película de horror más taquillera en la historia del cine, obviamente podían poner propagandas por todos lados. O sea, donde tú te metieras hay una propaganda de It. Y yo recuerdo que mis amigas, hasta que no les gustan las películas de miedo, cada vez que iban a ver un video de YouTube, era de que, pero ¿por qué me ponen cosas de miedo que yo no quiero ver? Bueno, la cosa es que mi hermanita estaba viendo Peppa Pig y sus programas en el iPad. Y cuando pasa el siguiente video, le sale un comercial del payaso. Y ¡ay, a la vida! Pobre niña, se quedó con la imagen del payaso. Y bueno, mi papá dije, bueno, tengo que tomar esto como, tengo que aprovecharme de esta oportunidad. Entonces cada vez que quiere que mi hermana haga algo o que no haga algo, le dice, te va a salir el payaso del iPad. Y ella de una vez como que cambia la cara, como que no. Y una vez estábamos comiendo y le dice, Tea, tienes que comer o si no viene el payaso. Y ella como que ya había perdido la imagen del payaso. Y mi papá dice, ¿quieres ver el payaso? Y ella como que no. Bueno, sí lo quiero ver. Y él va y le enseña el payaso de nuevo. Pobre niña. Pero bueno, la verdad es que es un payaso realmente aterrador. Síguenos en Instagram @TheQuarantineClubCoolFM. Estamos de vuelta en The Quarantine Club. Hemos estado hablando de los must watch horror movies durante la cuarentena. Ya hablamos de el Master of Horror Stephen King, hablamos de The Shining, Doctor Sleep, It Chapter 1 e It Chapter 2. Ahora vamos con otro genio en el horror, en mi opinión. Y este es nada más y nada menos que James Wan, escritor, director y productor. Él es el creador de Saw para todos ustedes. Pero bueno, yo no soy muy fan de Saw. La 1 sí, la 1 es buena, es la única que he visto. Porque a mí me gusta más el horror, como que tiene una historia. Ya después se vuelve muy gore y muy como mucha sangre. Pero vamos a hablar de la trilogía de The Conjuring. The Conjuring tiene 3 películas. The Conjuring, que sale en el 2013. The Conjuring 2, The Enfield Case, que sale en el 2016. Y The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Esta sale este 2020. Ojalá el release no sea atrasado por la pandemia. Vamos con The Conjuring.
The Conjuring tiene como protagonistas a Vera Farmiga y Patrick Wilson como Lorraine y Ed Warren. Lorraine y Ed Warren son personas reales. Ellos eran investigadores de actividades paranormales aquí en los Estados Unidos y ellos están asociados con casos prominentes de hauntings o embrujos, o cuando una casa se considera embrujada o hay actividad paranormal. Edward Warren era un demonólogo, autor y profesor autodidacta y profeso. Lorraine profesó ser clarividente y era una medium de trance ligero que trabajó estrechamente con su esposo durante la mayor parte de su vida. Y bueno, The Conjuring 1 trata con uno de sus casos más famosos, que es The Perron Family, que es esta familia que se muda a una casa que está embrujada, que hay espíritus, y bueno, ahí sucede una posesión y bueno, no les voy a contar el resto. La verdad es que esta película da mucho miedo. Yo cuando estaba más joven, o no voy a decir chiquita porque no veía películas de miedo cuando estaba chiquita, pero sí, en mis teenage years a mí me encantaba ver películas de miedo, pero nada que tuviera que ver con posesiones ni nada demoníaco, por así decirlo. Y cuando yo voy a ver esta película del cine no había visto ni el trailer, no sabía ni de qué se trataba, y lo que a mí más miedo me da es cuando ponen based on a real true story. Y bueno, este era el caso de The Conjuring 1. Como estaba basada en la vida de Ed and Lorraine Warren, ellos, al ser personas reales y tener varios casos, se da la oportunidad de tener secuelas de películas para tratar los otros casos. Me imagino que la mayoría de los horror fans conocen lo que es Amityville Horror. Bueno, esta historia fue una película, fue una franquicia de película muy famosa. Bueno, esta historia, en verdad este caso lo trataron Ed and Lorraine Warren, y en The Conjuring 1 la mencionan al final de la película, que los están llamando. En Nueva York, en Long Island, hay una casa que está embrujada en Amityville. Y en el comienzo de The Conjuring 2 tratan como que este caso ya pasó. Obviamente, James Wan no quiso enfocarse en Amityville, ya que ya han habido muchas películas famosas que tratan con este tema. Y bueno, Conjuring 2, The Enfield Case, fue un caso famoso en Londres de una posesión de una niña de como 11 o 12 años en una casa que también tenía un espíritu maligno. Esta película también da miedo. Creo que da un poquito más de miedo que la número 1. Y lo cool que han hecho con estas películas, con ambas Conjuring, es que al comienzo de la primera película tratan con el caso de Annabelle. Annabelle después se convierte en un spin-off, su propia serie que es Annabelle Creation y Annabelle Comes Home. Y entonces Ed y Lorraine Warren, Patrick Wilson y Vera Farmiga, los actores tienen apariciones en estas películas para darle continuidad a este mundo. Y bueno, en The Conjuring 2 hay una posibilidad de hacer un spin-off, y lo que hacen es como una precuela que está dated cientos de años en el pasado, y esta se llamó The Nun o La Monja, que es la historia de el espíritu que posee a la niña en The Conjuring 2. The Nun no es tan buena como The Conjuring 2, pero también da buco miedo. Una pequeña anécdota de The Conjuring 2. Esta película salió en el 2016. Ya yo era una adulta en el 2016. Estaba en el cine con un amigo viendo esta película. Y al salir del cine, tuve que llamar a mi roommate, mi compañera Marie, a ver si ella estaba en la casa. Porque yo tenía tanto miedo de llegar y estar sola que yo necesitaba saber si iba a estar en la casa. Y cuando llego a la casa, ella dije, ¿tú tienes miedo de una película? Y yo dije, sí, tengo tanto miedo que voy a dormir contigo. Así que sí, a mis 20 y pico de años estaba aterrorizada por esta película.
Y bueno, llegamos a The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It, que se supone que sale este año, 2020. Iba a ser dirigida por James Wan, al igual que las dos primeras películas, pero por tener otros commitments con otras películas, solo queda como productor en esta película. Pero bueno, Conjuring 3 está inspirada en una historia famosa en 1981 aquí, donde Arne Cheyenne Johnson fue acusado de matar a su landlord, o sea, la persona que le rentaba su casa. Antes de que ocurriera el asesinato, Ed y Lorraine Warren habían sido llamados a esta casa para tratar con esta persona que decía que había una posesión demoníaca ocurriendo en esta casa. Luego de acudir a este lugar, Lorraine y Ed Warren, sucede el asesinato y luego en el juicio, Arne Cheyenne Johnson trata de plea not guilty by reason of demonic possession. Él dice que él no es culpable por razones de posesión demoníaca, pero obviamente el juez y el jurado no aceptaron esta historia. Pero bueno, de esto trata The Conjuring 3. No sé qué más decirles sobre esta película, la estoy esperando con ansias. Sí, nuevamente sueno masoquista, sé que me va a dar mucho miedo, pero la verdad es que me gusta cómo James Wan construyó este mundo con los actores Patrick Wilson y Vera Farmiga. Siento que ellos lo han tratado tan bien y son personajes que uno llega a querer y que te importa lo que les pasa. Así que si eres un horror movie fan y no has visto The Conjuring, corre a verla. Mira The Conjuring 1, The Conjuring 2 y después tienes muchos spin-offs que ver. Tienes que ver Annabelle, The Nun, y de Annabelle hay 3 películas, para que entonces you become involved en este mundo y estés listo para finales de este año cuando estrene The Conjuring 3. También ya James Wan dijo que como hay muchos casos que ellos no han tratado de Ed y Lorraine Warren, que ellos ya están escribiendo otros libretos para otras películas, así que hay más después de esta nueva película. Quiero saber tus historias durante esta cuarentena. Escríbemelas a mi Instagram Mónica Gronchi o a nuestro WhatsApp 6301-2810. Tengo un invitado especial el día de hoy, Andrés Clemente, host de Pop Culture aquí por Cool FM, nos tiene su top 5 de must watch horror movies durante la cuarentena, su top 5 de las películas de terror que tienes que ver durante la cuarentena. Hola Mónica, ¿cómo estás? Para darte mi top 5 de películas de miedo, vamos a comenzar. En verdad no sé el orden, pero te digo las películas que honestamente cuando yo las vi en el cine fueron las que más me asustaron. Comenzamos con Scream de los 90. Creo que fue la primera película que era categoría C. Tuve que entrar escondido al cine inclusive y la verdad que me costó verla a esa edad. Después diría que The Conjuring. Ya obviamente ya era mayor, ya pude ir al cine. Pero también son películas que son películas que me incomodan mientras estoy viendo. Soy de las personas que no me gusta taparme los ojos, pero estas películas están a un paso de yo hacer eso. Después sigue Paranormal Activity, que fue una de las primeras películas que usó el found footage theme, ese tipo de estilo. Y también me acuerdo muy claramente el sentimiento de incomodidad, el sentimiento de miedo. Y estas películas, más allá del momento, el miedo después de que termina la película, cuando estás solo en tu casa o cuando están las luces apagadas, esos son momentos interesantes. Después diría Blair Witch Project, que me acuerdo que durante la película no estaba muy asustado, pero llegué a mi casa después del cine, no había nadie en mi casa en ese momento, todas las luces apagadas, y ahí fue cuando entró el miedo a todo meter y no sabía qué hacer conmigo mismo. Creo que me metí en el baño con las luces prendidas, algo así. Y por último diría The Exorcist, El Exorcista, y esta película
no fue después del cine, esta película fue durante el cine. Este sí fue algo completamente durante el cine de incomodidad. Yo además soy católico, entonces más incómodo todavía. A nivel de cine, los efectos especiales es una locura y las ves hoy en día y todavía te preguntas cómo hicieron eso, wow, se ve increíble, etcétera, etcétera. Y después te pones a leer sobre esa película y todo lo que traumatizó a los actores, especialmente a la niña, etcétera, y creo que da aún más miedo. Y hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Estuvimos hablando de must watch horror movies para esta cuarentena. Hablamos de The Shining, Doctor Sleep, It and It Chapter 2 y la trilogía de The Conjuring. Ya sabes, si eres un horror movie fan, coge tu popcorn, tus M&M's, tu chocolate, ármate un cine en casa con tu familia o solo. Bueno, si eres de esos que se atreve a hacerlo solo, hazte una maratón de todas estas películas y te aseguro que no te vas a arrepentir. Y si igual te gustaría hacer la maratón pero no eres tan fanático de las películas de miedo, te tengo unos tips. El tip número 1 de Mónica es que, como yo soy actriz y estoy acostumbrada a ver el behind the scenes o cómo se hacen las cosas, es súper bueno imaginarte, wow, este es un actor que está maquillado y está haciendo su trabajo y tiene 1000 personas alrededor, que una tiene micrófono, una tiene las luces, o sea, ese es mi tip número 1. Tip número 2, si estás con tu familia y puedes dormir con tu familia, bueno, puedes ver la película de miedo, duerme con alguien y así te sientes mucho más seguro. No sé qué tan efectivos sean estos tips, pero bueno, ahí los tienen. Recuerden que pueden escuchar The Quarantine Club si se perdieron algún programa. Pueden suscribirse a nuestra cuenta en YouTube, Grada Radio, y seguir el playlist de The Quarantine Club, y ahí pueden ver algo que se hayan perdido. Si quieren recomendarle uno a alguno de sus amigos o familiares, lo pueden hacer allí en la cuenta de Grada Radio. Recuerden también enviarme sus historias de cuarentena a mi Instagram @monicagronchi o al Instagram de The Quarantine Club @TheQuarantineClubCoolFM, y me aseguraré de contar sus historias de cuarentena durante el programa. O también puedes escribirme al WhatsApp de Cool FM 6301-2810. Cuéntame, que quiero saber. También si tienes anécdotas de películas de miedo o tienes recomendaciones para nuestros oyentes, dime cuáles son y me aseguraré de decirlas en el programa y postearla en nuestro Instagram y compartir con todos nuestros oyentes para que todos podamos disfrutar de las mejores películas de terror. Gracias por sintonizar The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena, aquí por Cool FM. Soy su host Mónica Gronchi y me despido por hoy. Creo que ahorita iré a ver una película de miedo. No sé cuál, les contaré. Esto fue The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Sintoniza The Quarantine Club de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Cool FM 89.3.